tardes. Vamos a empezar ya en la mesa, porque aunque no haya mucho público, esperemos que vayan llegando poquito a poco. Bueno, pues la primera charla la va a dar Ricardo, perdón, Ricardo Salgado, y va a hablar sobre, bueno, los pros en cuanto a aceroscopia con eco intracardíaco y navegación en 3D, presente y futuro. Y él va a defender el usarlo con menos riesgo, menos complicaciones, más cómodo y sin duda la opción de nuestros días. Bueno, muchísimas gracias a la organización por contar conmigo para defender además el sitio en el que me encuentro. Yo, vamos, si me habéis visto en otras ocasiones, es un tema que me apasiona y del que conozco. Gracias también a los 7 que estáis aquí por cumplir en estas horas difíciles. Entonces, quería empezar la charla por este tuit que encontré por casualidad el otro día, que yo creo que resumía un poco la filosofía de lo que iba a ser mi charla, ¿no? Y era una electrofisióloga joven que demostraba su miedo al hacer su primera ablación intranodal solo con fluoroscopia, ¿no? Que marca un poco lo que es el cambio de mentalidad que tiene la gente más joven con respecto a la electrofisiología. Y es que yo creo que es normal que las cosas cambien, ¿no? Llevamos casi más de 40 años haciendo la electrofisiología de la misma manera, ¿no? Desde que se escribió el primer estudio electrofisiológico en el que se utilizaba pues, un catéter para localizar zonas concretas del corazón y los rayos X, pues hemos mejorado mucho en cuanto a materiales, pero la filosofía ha seguido siendo la misma durante muchísimo tiempo. Está muy embebido y muy guardado en el ADN de lo que es el electrofisiólogo. De hecho, no paramos de repetirnos a nosotros mismos que la radiación que se recibe en un estudio electrofisiológico pues, es poca en comparación con nuestros primos los hemodinamistas, y de hecho hay publicaciones tan llamativas como esta en la que se compara un estudio electrofisiológico con Chernobyl. Bueno, estaría bueno que tuviéramos tanta radiación como en Chernobyl, ¿no? Pero sí que es más llamativo lo que aparece aquí, ¿no? Que en un viaje transatlántico de Nueva York-Tokio, pues la radiación que se recibe es mayor que un estudio electrofisiológico. Pero claro, los pilotos y las azafatas vuelan una sola vez a la semana. Nosotros nos exponemos a los rayos X varias veces a lo largo del día. Entonces, ¿cuánta radiación es eso de los 5 milisievert que ponían en esa diapositiva? Pues si nos vamos a la ablación de fibrilación auricular, que es un poco el estándar en nuestros días, pues eso equivale a 830 placas de toras. Y esto se sabe que está asociado con un riesgo aumentado, discreto pero aumentado, de malignidad, tanto en hombres como en mujeres, un poquito más en los hombres. Y encima esto está, digamos, estudiado sobre todo en la radiación que recibe el paciente, no la radiación que reciben los profesionales que trabajamos en una sala de electrofisiología. Y no tanto el operador como todo el personal circulante, que también recibe dosis indefinidas. Entonces, además, nos escudamos en el tema de que nosotros utilizamos, a diferencia de estos pobres que se comían la radiación directa a la cara, ¿no? Nosotros utilizamos sistemas de protección, nos cubrimos bien, pero claro, eso es para cubrir todos los posibles efectos deterministas, pero sabemos que hay ciertos efectos secundarios que no dependen de la dosis de radiación que recibimos, sino de la exposición, aunque solo sea una, a la radiación, que es la que está relacionada con las neoplasias. De hecho, esta publicación la habréis visto varias veces, está muy pequeño, pero simplemente para que veáis una serie de casos de tumores craneales en gente que trabaja con la radiación, que es más frecuente que en la población general. Y encima, si nos vamos a cómo es los rayos X como prueba de imagen, pues la verdad es que es una prueba de imagen un poquito pobre, ¿no? No visualizamos las cavidades cardíacas directamente, ¿no? Visualizamos el contorno y nos hacemos una idea por la posición de qué cavidad cardíaca estamos. Es una imagen solo en 2D. En la mayoría de las salas solo disponemos de una proyección al mismo tiempo. Encima no podemos señalizar zonas de interés dentro del corazón, y la información eléctrica, que para nosotros es tan importante, no la podemos integrar dentro de los rayos X. Como cada vez nosotros hacemos procedimientos más complejos, pues la radiología se nos ha quedado insuficiente y utilizamos estos sistemas que anteriormente se consideraban de apoyo, que eran los sistemas de navegación no fluoroscópica y el eco intracardíaco. Y fijaros, si resumimos un poco lo que hacen los sistemas de navegación, pues tenemos mapas tridimensionales en los que integramos todas esas señales que nos interesan. Vemos en tiempo real los catéteres, encima vemos 2 proyecciones simultáneas y esas proyecciones tienen un zoom prácticamente infinito. Podemos independizar las cavidades. Podemos incluir imágenes de otras técnicas de radiología como TAC o la resonancia magnética, señalizar zonas de interés para dejarnos guardadas posiciones que nos interesan, medir la fuerza de contacto. Y el eco un poco más de lo mismo, ¿no? Visualizamos las estructuras intracardíacas, vemos como tal los septos, las válvulas, los músculos papilares. Podemos, con algunas versiones de navegadores, incluso hacer reconstrucciones tridimensionales con la propia ecografía, y monitorizamos en tiempo real las complicaciones, que se ven mucho antes incluso que los rayos X, como es el derrame pericárdico.
Entonces, la pregunta es, con todo esto y con toda esta información, ¿para qué diablos necesitamos los rayos X en nuestros días, ¿no? Entonces, yo me he planteado 4 objetivos para los que estéis aquí en convenceros. El primero es que hacer electrofisiología completa sin escopia es posible, que el que utilicéis esto no va a hacer que tardéis más tiempo en los procedimientos ni que tengáis más complicaciones, que es probable que seáis mejores electrofisiólogos si os apoyáis más en el navegador y menos en los rayos X, y esto, que es lo más difícil de defender, que es probablemente lo que mi contrincante haga más hincapié, es si es eficiente hacer ese gasto. Empezamos por la primera. ¿Cómo de fácil o de difícil? Seguro que todos hacéis procedimientos sin escopia, entonces, ¿cómo de fácil o de difícil es aprender a hacer esto? Fijaos, esta era una publicación en la que se propuso a profesionales de diferentes grados de formación pues intentar hacer procedimientos sin escopia, su primera, digamos, experiencia, y los separaron en principiantes, que eran los que tenían menos de 25 procedimientos, perdón, los fellows de primer año, que eran menos de 50 procedimientos, en su haber, en su historial, los de segundo año menos de 150 y los expertos, que eran más de 2.000. Y si os fijáis, las diferencias eran mínimas, ¿no? Prácticamente todos desde el principio podéis hacer procedimientos complejos sin escopia. Y esto es una cosa que vemos también en nuestra experiencia en España. Esto es una recopilación de lo que se ha publicado en los últimos registros de ablación según sustratos y según los años, y veis que en todos los sustratos, sobre todo si nos fijamos en los sustratos sencillos, vemos que la pendiente es claramente ascendente, llegando en algunos casos a casi el 30% de los procedimientos hechos en nuestro país sin escopia. Pero es verdad que donde casi más interés tiene es en los procedimientos complejos, que son procedimientos, uno, en los que tenemos el sistema de navegación ya integrado, o sea, no vamos a hacer un gasto excesivo. Segundo, nos radiamos más. Tercero, se radian más los pacientes porque, además, muchas veces no tienen un solo procedimiento. Lo que pasa es que ahí ya empiezan a jugar miedos personales sobre los materiales que no son visualizables a priori en el navegador. Fundamentalmente estoy hablando del transeptal. Y este yo creo que es el hándicap que limita el dar el paso a hacer todos los procedimientos sin escopia. Entonces, os he traído unas imágenes de transeptales hechos en nuestro centro basados solo en imagen con ecografía. Entonces, esto es un vídeo, ahí podéis ver, si os fijáis en la imagen, ninguno de los dos operadores lleva plomo, no hay ningún rayo encima del paciente, el eco ya lo tenemos localizado y estamos viendo el septo interauricular, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y esto es la aorta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es visualizar la guía cuando pasa por la aurícula derecha hasta la vena cava superior. Es ver lo mismo que el rayo, pero a lo mejor con un foco un poquito más centrado en la aurícula izquierda. Podemos irnos un poquito hacia la cava y ver incluso cómo avanzamos la vaina a través de la guía, intercambiar la guía por la aguja y fijaros cómo se ve muy bien todo lo que es la retirada. Y vemos bien lo que estamos haciendo. Vemos cómo deformamos el septo, vemos la aguja, vemos el septo interauricular, la indentación cuando contactamos directamente, con la zona que nos interesa, y podemos ver perfectamente cómo estamos penetrando enfrentados a la salida de las dos venas izquierdas. Ahí vemos el transeptal y el paso de burbujas, ¿no?, a la aurícula izquierda, y podemos meter la guía e intentar llevarla a la posición que nosotros queremos, que habitualmente es la vena superior izquierda, ¿no? Entonces, puede ser, como pasa en este vídeo, que el primer intento la guía vaya hacia la orejuela. Es cuestión de buscar dónde está apoyada la guía, en este caso está apoyada la orejuela, y recolocarlo, dando un poquito de torque antihorario hasta que podemos ver la imagen perfecta de que la guía está entrando. Y vemos todas las estructuras. En el rayo todo esto no lo estamos viendo, nos lo estamos imaginando a través de unas referencias anatómicas. Y posteriormente podemos hacer el paso y la dilatación del septo viendo exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, si veis ahora en la posición septal, veréis cómo el operador avanza y dilata la zona del transeptal sin problemas y se ve todo en tiempo real, ¿no? Yo creo que es mucha más información de la que tenemos con rayos X. Alguno dirá que esto es caro, y es verdad que utilizar un eco intracardíaco es caro, pero que sepáis que se puede hacer lo mismo, pero con eco transesofágico. Entonces, esta es una imagen parecida, un plano bicava, tenemos ya la vaina metida en la cava superior y el procedimiento de retirada es más o menos lo mismo. Aquí vemos la vaina que la hemos retirado un poquito y si centramos un poco más en la zona del septo, pues podemos ver cómo estamos apoyados en la zona del foramen y cómo pasamos a la aurícula izquierda. Y lo mismo que pasaba antes, si la guía se nos va a la orejuela, como es este caso, podemos recolocarla y vemos cómo pasa la vena superior. Y la dilatación, que es exactamente la misma. Es realmente fácil, es verdad que hay que reaprender un poco a ver las estructuras desde el eco intracardíaco y después al que no le guste esto, pues hay más alternativas, ¿no?
Esto es una cosa que hacemos en el clínico de forma habitual, que es utilizar el navegador para poder ver todos esos materiales que no vemos habitualmente, ¿no? Utilizamos esta conexión que nos fabricamos para nosotros mismos, ¿no? Que lleva unas piezas de cocodrilo para enganchar a la parte metálica del material que vamos a utilizar y unas conexiones para meterlo en el polígrafo. La pega de esto es que hay que engañar un poquito al navegador y hacerle creer que lo que está viendo es un catéter. Entonces, lo que hacemos cuando enganchamos la guía es que el navegador piensa que está viendo un dipolo de un catéter y entonces nos marca un punto en el espacio, que coincide más o menos con el punto medio de toda la guía que está expuesta. Cuando nosotros avanzamos la vaina, como tenemos menos guía expuesta, el punto se va desplazando hacia arriba y nos va marcando el paso que va a llevar la vaina posteriormente. Y con la aguja es un poco más sencillo porque como la aguja solo avanza un poquito por delante del dilatador, pues nos marca exactamente la punta de la vaina y cuánto nos estamos progresando la aurícula izquierda. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Ese punto de ahí está marcando el movimiento, el ascenso de la vaina, y cuando creemos que hemos llevado la aurícula izquierda, retiramos la guía y donde perdemos el punto, sabemos que tenemos la punta de la vaina. Y lo único que tenemos que hacer ahí es meter la aguja, hacer la retirada y hacer el transeptal, que como os digo, una vez que sacamos la aguja, veréis aquí aparece el punto, ahí ha salido la aguja y vemos cuánto nos estamos penetrando dentro de la aurícula izquierda. Y a partir de aquí es hacer un procedimiento normal de ablación de FA. Bien, y algunos diréis, bueno, es que yo no hago ablación punto a punto, entonces a mí esto de utilizar el navegador pues no me sirve para hacer ablación con crioablación, que es lo que utilizo habitualmente en mi centro, porque sepáis que hay varios estudios que tienen un protocolo estandarizado de cómo hacer crioablación basado únicamente en la imagen de eco intracardíaco, ¿no? Simplemente tenemos que buscar la localización de las venas, se ve muy bien el balón y con eco color o inyectando suero a través de la parte distal del balón podemos ver dónde tenemos la fuga y recolocar el balón. O en esta técnica descrita por el doctor Fontella, que me ha prestado amablemente estas imágenes, en las que podemos medir la presión distal al balón y ver si tenemos una oclusión o no, un poco la misma filosofía que utilizamos antiguamente con el Swan-Ganz, ¿no? Cuando perdemos la onda de pulso auricular, quiere decir, y vemos una prominencia de la onda V, quiere decir que tenemos una oclusión completa y es efectivo hacer una ablación en ese punto o con esa posición. Con esta filosofía, en el clínico llevamos como un par de años que hacemos un día sin escopia. Dedicamos un día, una sala, todos los procedimientos que quedan en esa sala, que no se seleccionan, se hacen con procedimientos sin escopia. Entonces, en los últimos 2 años hemos acumulado una experiencia de 141 procedimientos. Fijaos que fundamentalmente hacemos filación auricular. Sí que es verdad que en el clínico últimamente tenemos cada vez menos sustratos sencillos. Trabajamos en red con otros hospitales. Es verdad que la mayoría de los sustratos sencillos se hacen en los hospitales de referenciadores y en el clínico hacemos fundamentalmente filación auricular y sustratos complejos. Por eso hay un pico fundamentalmente en filación auricular. Pero bueno, con esto quería decir o quería transmitiros que la posibilidad existe. Nosotros hemos demostrado con esta serie que se puede hacer todos los procedimientos sin necesitar escopia. Luego es una limitación más que nada de que uno tenga interés en aprender un poco a sacarle partido a las técnicas que ya tenemos. En cuanto a si esto reduce los tiempos o los empeora o aumenta las complicaciones, pues hay un metaanálisis que ya tiene unos cuantos años en el que se recopilaban 10 estudios, 4 de ellos randomizados, en los que se comparaba ablación sin escopia y ablación con escopia y no había diferencias entre uno y otro procedimiento. Si había alguna, era hacia reducir los tiempos de ablación cuando se basaba el estudio o la ablación en el navegador, probablemente porque aumentamos la precisión. Pero no había diferencias en cuanto al tiempo del procedimiento, ni el éxito agudo, ni el éxito a largo plazo, ni, por supuesto, ni las complicaciones ni las recurrencias. Por lo tanto, el adaptarse a trabajar de esta forma no supone una sobrecarga para la sala y no aumentamos el riesgo de complicaciones. Esto eran procedimientos fundamentalmente sencillos. Procedimientos complejos también hay, estudios o experiencia. Esto es un estudio mucho más reciente en el que se describe una serie de procedimientos de ablación de FA sin fluoroscopia, algunos hechos con radiofrecuencia y algunos hechos con crioablación. Fijaros que todos son cero tiempo de escopia y 0 radiación recibida. No hubo en esta serie ninguna complicación y los tiempos de procedimiento son realmente buenos, probablemente incluso mejores de la media, ¿no? 100 minutos, 105 para la ablación punto a punto y 91 minutos para la ablación con balón, todos ellos, como digo, sin escopia. Si a alguno le preocupa el tema de los dispositivos, que esto es una cosa que a mí sí me agobiaba al principio, que sepáis que para esto sí que no hay mucha experiencia, pero hay algunos estudios como estos dos en los que se describe específicamente cuántos procedimientos se hicieron con dispositivos implantados y qué complicaciones hubo. En este caso,
Era un estudio en el que se excluyeron 747 pacientes, los que se hacía transeptal guiado o sin utilizar rayos X. De esos, 46 tenían dispositivos y en ninguno de ellos hubo ninguna complicación con el dispositivo en cuanto a cambios de los umbrales eléctricos o los parámetros eléctricos pre y post. Y este es un estudio hecho en niños, que también para ablación de taquicardias izquierdas, en este caso se hicieron 36 procedimientos con dispositivos y sí que hubo un único caso en el que hubo un desplazamiento agudo del cable ventricular. No es difícil, no es más complejo, no voy a tardar más, no voy a tener más complicaciones, pero es mejor que lo que ya tengo, es necesario cambiar. Yo creo que los estudios sobre la ablación basada fundamentalmente en navegador no fluoroscópico nos aporta bastantes cosas, sobre todo cosas de precisión. Ni que decir tiene evitar el uso de radiación, el interés que puede tener para pacientes pediátricos durante el embarazo, el interés que tiene para los que trabajamos en sala de electrofisiología para la fertilidad, para el embarazo de las mujeres y para la fertilidad del hombre, que también se ve afectada. El hecho de no utilizar un plomo, la comodidad con la que se trabaja y la reducción de riesgos de tener problemas osteomusculares. Pero lo que os decía antes, sobre todo en la precisión en sustratos en los que no estamos acostumbrados a utilizar navegador. Fijaros, el intranodal, ¿no? Una ablación muy típica que tenemos todos más o menos optimizada. Pues hay algún estudio que demuestra que utilizando el navegador somos capaces de definir mucho mejor en ritmo sinusal dónde está la vía lenta y localizarla. No hay que imaginarse dónde está porque tengo un catéter en el GIS y otro catéter en el seno coronario y veo más o menos dónde está el anillo decuspidio. Veo dónde está la vía lenta y con una aplicación, como veis aquí, de mediana, soy capaz de curar a los pacientes sin necesidad de hacer mucho más. Ni que decir, tienen las vías accesorias. Seguro que todos habéis probado hacer una ablación de una vía accesoria. Entonces, si encima utilizo catéteres de material de alta densidad, pues soy capaz de definir perfectamente dónde está la vía accesoria y si tengo la mala pata de perderla por contusión o porque hago edema, puedo recuperar el sitio y ampliar mi aplicación sin miedo a haber perdido la oportunidad. Flúter común, otra cosa que nadie, o que todo el mundo tiene estandarizado y que casi nadie utiliza navegador con el flúter común. Pues que sepáis que también hay muchos estudios que dicen que no hace falta hacer una línea completa para hacer la oración del istmo, sino que se puede ser un poquito más específico y localizar las zonas de grandes voltajes que son las que realmente se llevan el istmo. En el istmo hay muchas zonas vías muertas y realmente hay pocas zonas que sean las que conducen. Pues utilizando un navegador y localizando estas zonas podemos reducir, grupo 1 es convencional, grupo 2 con navegador, podemos reducir de forma significativa prácticamente a la mitad el tiempo de aplicación y el número de aplicaciones. En cuanto al transeptal que hemos hablado antes, fijaros la diferencia entre hacer un transeptal guiado por rayo, en el que yo tengo unas referencias generales de dónde está todo, a hacerlo guiado por eco intracardíaco, ¿no? Esto está hecho con Cartosound, que te permite reconstruir las cavidades solo con la imagen de ecografía. Entonces, si yo tengo una proyección de eco que está representada aquí en un dibujo, en la que soy capaz de ver el foramen oval y ver las dos venas izquierdas, sé que ese punto es ideal para pinchar. Si yo marco ese punto en el navegador o en la reconstrucción que he hecho con el eco, puedo ir directamente a ese punto y saber que esa es la posición que me va a favorecer que el procedimiento de ablación después vaya de forma correcta. Mucho del navegador, un poco más de eco. El eco para predecir las complicaciones, hemos dicho. Somos mucho más sensibles para ver el derrame. Se ve mucho antes el derrame pericárdico con eco intracardíaco, por supuesto que con rayos X. Pero además permite predecir complicaciones como el stim pop, ¿no? Entonces, esta publicación es muy bonita, en la que se ve dos gráficas de un paciente que tuvo un POP y se ve en la primera gráfica la caída de impedancia y posteriormente la subida brusca, que normalmente no permite tener la capacidad de reacción como para impedirlo. Es mucho más habitual oír el POP antes de darse cuenta de la subida de impedancia. Pues con la imagen intracardíaca se puede ver previamente, antes del POP, la aparición de pequeñas zonas hiperrefringentes, que son las pequeñas burbujas que se están formando dentro del miocardio, y parar antes de que tengamos una complicación. Entonces, espero que estas tres cosas más o menos os haya convencido. Ahora falta la difícil, eficiencia. A mí, cuando me preguntan por el tema de la eficiencia para hacer procedimientos sin escopia, me gusta poner esta comparación, ¿no? A la izquierda tenéis los constructores o los obreros del Empire State y a la derecha pues, una imagen de una obra actual, ¿no? Nadie duda de que la capacidad de estos obreros y la capacidad puede ser exactamente la misma y pueden construir algo muy bonito y muy duradero en el tiempo. La diferencia es que en esta construcción murieron 6 personas y probablemente en esta no haya muerto ninguna. Entonces, cuando se habla de eficiencia,
no creo que ningún empresario decida que hay que abaratar costes en seguridad para sus trabajadores y para las personas que participan de la obra. Entonces, a lo mejor es mejor pensar en abaratar costes en otros sentidos, ¿no? En otros sentidos, pues bueno, antes de ver dónde podemos abaratar costes, esto es un artículo muy interesante que tiene en cuenta no solo el coste inicial del procedimiento, sino el coste a largo plazo, ¿no? Entonces, a través de un algoritmo matemático que ellos llaman el algoritmo de Monte Carlo, ¿no?, que es sacado un poco de los juegos de cartas, pues hacen una predicción de cuál va a ser la reducción en la calidad de vida, teniendo en cuenta el riesgo aumentado de tumoraciones en los pacientes que se utiliza ablaciones con rayos X, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la radiación que reciben los pacientes con respecto a los que se hace sin radiación, ellos estiman que un paciente que se hace un estudio electrofisiológico a los 35 años se reduce su vida en una semana o su calidad de vida en 2. Parece poco, pero es verdad que cuando se hace una estimación de cuál es el gasto que supone eso a la sanidad y a la sociedad, pues estima además un cálculo bastante exacto que es entre 1.151 y 1.918, que es prácticamente lo mismo que te cuesta utilizar, ¿no?, un navegador o un eco intracardíaco en un procedimiento. Es el incremento de coste que tienes en un procedimiento que hace sinoscopia, incluso un poquito más. Entonces, lo que os decía antes, ¿son caros los procedimientos sinoscopia? Pues hombre, claro, si tú utilizas toda la tralla para todos los procedimientos, pues evidentemente es más caro. Pero es verdad que no hay que utilizarlo todo en todos los procedimientos y que a lo mejor tenemos que redactar nuestro trabajo y ahorrar en cosas que no nos hacen falta. Y todos tenemos en la cabeza qué catéteres podemos suprimir en procedimientos, ¿no? Entonces, yo os he puesto aquí el catéter GIS y el seno coronario como generalidades, pero es verdad que cuando yo tengo un navegador tengo menos requerimientos de tener señalizadas zonas durante el procedimiento. No sé si los que hacéis transeptal con rayo utilizáis un GIS y un seno coronario para localizar la zona, pero estos catéteres te los puedes ahorrar si lo haces guiado por eco intracardíaco o simplemente una ablación intranodal para tener localizado más o menos el GIS. Además, si no os gusta el eco intracardíaco, pues es verdad que la ecografía transesofágica es prácticamente superponible, se puede utilizar para lo mismo. La ventaja es que te lo hace otro y entonces no tienes que estar tú pendiente. El inconveniente es que es peor tolerado por los pacientes. Y después, el hecho de que sea más caro es todo asumiendo que tienes toda una sala equipada de electrofisiología, ¿no? Entonces, el ir un paso más allá yo creo que podría abaratar costes en el sentido de si no utilizo rayos no necesito todo el equipaje de delantales plomados y sobre todo no necesito la equipación de un aparato de rayos X, que sabéis que es lo que más cuesta en una sala de electrofisiología. Y quería meter mi pequeña cuña publicitaria para que sepáis que esto es un proyecto que estamos desarrollando en el Hospital Clínico. Estamos a semanas de empezar con la obra para la construcción de nuestra primera sala sin rayos X. Es decir, va a ser una sala totalmente equipada para hacer electrofisiología a todos los niveles, pero no va a haber un aparato de rayos X ni fijo ni portátil. ¿Vale? Entonces, estas son mis conclusiones. Si vamos a los principios de Alara, si sabemos que podemos hacerlo con ceroscopia, lo razonable es hacerlo con ceroscopia. Menos que cero no hay nada, entonces lo razonable yo creo que es buscar ese objetivo. Sí que es verdad que requiere un reaprendizaje de la forma de ver el corazón, pero los sistemas de navegación y la ecografía aportan más información de la que estamos acostumbrados con los rayos X y así como mensajes para quedar, es posible, es mejor, es eficiente y es el futuro. Permitidme la expresión, pero a día de hoy utilizar rayos X es de carcas. Es una cosa pasada de moda, ¿no? Ya no es trending topic, ahora el trending topic es no utilizar rayos X. Y a ver cómo rebates. Muchas gracias. La verdad es que ha estado extraordinario. Ahora tendremos una discusión interesante. Bueno, ahora viene el doctor Francisco Mazuelos Bellido y en contra, la complejidad y el coste no pagan el precio. Bueno, lo primero, dar las gracias a los que estáis presentes y despiertos, que sois todos, he estado mirando y todo el mundo está despierto. Darle las gracias a la organización por invitarme y, bueno, empezar diciendo solamente dos cosas. Lo primero, que estoy prácticamente de acuerdo, yo no voy a estar en contra de lo que ha dicho Ricardo, voy a poner unos peros solamente peros. Y lo segundo, bueno, los conflictos de interés, y lo segundo es que yo creo que tiendo a carca, pero no en esto, sino en muchas cosas. Y creo también que parte de lo que puede haber también es un poco de trending topic, pero bueno, eso voy a poner pero solamente, ¿no? Lo primero, me ha tocado bailar con quien no quiere bailar nadie, porque la parte interesante de esta charla, o la parte activa o más, esto es la parte del pro, ¿no? Está en contra siempre es más desagradable. Entonces,
Los navegadores son herramientas o juguetes. Esto es una editorial de hace unos años y yo creo que esto está más que superado, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio piensa que se puede hacer electrofisiología sin navegadores. Eso no vamos ni a que discutirlo porque no tiene sentido, ¿no? Pero tampoco estamos en una sala como esa, ¿no? Esa es una sala que he sacado de una presentación de un trabajo de la Sociedad de Radioprotección y tal. Entonces, lo que está claro es que los navegadores no son juguetes y son imprescindibles, pero también está claro que no tenemos esas bateas en el quirófano, ¿no? En el laboratorio. Entonces, ni estamos en una posición ni estamos en otra, ¿no? Entonces, en esa escala de grises es donde nos tenemos que mover, ¿no? Y por desgracia, pues, yo creo que mi parte, como bien ha dicho mi adversario, el tema va más por la parte del FEA, que es la parte de la gestión, de los recursos, del dinero y tal, ¿no? Porque claro, aquí lo que estamos hablando es, ¿vamos a optimizar los recursos que tenemos o vamos a maximizar la seguridad? Esos son los dos puntos, ¿no? Entonces, si bien ha dicho que es verdad que la seguridad no se puede jugar con ella, ni con la nuestra, ni con la de los pacientes, también es verdad que en el mundo empresarial se sabe que la seguridad absoluta es cero. O sea, si tú quieres cero accidentes de tráfico, es que los coches no se muevan. Hubo hace en los años 70, 80 una política en una empresa americana, que era una fábrica que era riesgo cero. Y al cabo de 2 meses lo dejaron pues que no se producía. O sea, la mejor forma de que alguien no se coja los dedos con una máquina es que la máquina no se encienda. La mejor forma de que no haya complicaciones es que el riesgo cero en una ablación es no hacer la ablación. Eso es riesgo cero, porque no se complica absolutamente nada. Entonces, si maximizamos la seguridad, también podemos estar en una situación pues un poco ridícula y paradójica. Entonces, está claro que nos tenemos que mover en escalas de grises. Obviamente, el gris, este gris es más gris navegador que gris escopia. Eso lo tenemos todos claro, pero que es una escala de grises, ¿vale? Y bueno, y por supuesto no podemos olvidar que, como bien ha dicho, que la base de esto, el 90% de lo que se ha construido con escopia, ¿no? Y que tiene sus beneficios y está ahí, ¿no? El ALARA, yo creo que es la clave, ¿no? Obviamente el nivel más bajo de radiación es 0, pero 0 es que no entre ni en el laboratorio. Eso está así, es ridículo, ¿no? En ese punto nos movemos en ridiculeces. Pero también es verdad que con el tiempo, conforme nos hemos hecho, yo creo que también ha habido una evolución en los intervencionistas, tanto de cardiólogos, radiólogos, en todas las áreas, de asimilar la importancia de la protección y de reducir la dosis. Entonces, eso es una realidad. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, gracias a todas estas cosas, cada vez hay más implicación en la reducción. Entonces, hay muchas publicaciones donde a poco que hacen 4 ajustes, adaptan equipos más modernos y tal, las radiaciones se bajan, ¿no? Aquí estáis viendo la dosis, el kerma por área, ¿no? Y que pasa de 15 a 8,8, ¿no? O sea que baja un montón. Sobre ese hacen una actualización de los equipos y otra vez se vuelve a reducir otro 30 o 40%, ¿no? Y esto es repetitivo y sistemático, no solamente cuando se adaptan nuevas tecnologías, sino con el tiempo, con el paso del tiempo, con el volumen de trabajo, ¿no? Que es también fundamental. Mientras más tiempo pasa, las radiaciones caen. Mientras más volumen de pacientes hay, las radiaciones caen. En los equipos y también, o sea, en los equipos médicos y también operador a operador, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, el uso de escopia va cayendo y la dosis de radiación que se usa también cae, ¿vale? A este punto llegamos, por ejemplo, bueno, estos son 4 pantallazos de los resúmenes de escopia que da la sala nuestra en los últimos casos de 4 o 5 procedimientos que hemos hecho, ¿no? Entonces, realmente son escopias muy bajas, ¿vale? Y efectivamente es radiación, pero yo no sé hasta qué punto todo lo que tenemos de antes se puede extrapolar si hiciésemos esos estudios de cáncer y de tal y cual con las radiaciones que se reciben ahora. Otro punto importante que yo veo es la diferencia entre convencional, ceroescopia o bajaescopia. Yo personalmente la ceroescopia me parece que tiene sus aportes, pero realmente creo que la diferencia, o sea, el punto se puede poner entre la bajaescopia y la ceroescopia, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, esto el otro día, un caso que estábamos haciendo con convencional y las señales que dan la sala, ¿no? Entonces, estáis viendo ahí que la fluoroscopia, creo que es un miligray lo que se ha dado, ¿no? Y encima, una cosa importante, ¿no? Me he dado cuenta preparando la charla esta, no tenemos el rayo nuestro no está totalmente optimizado y la radiación que da no es la más baja posible. Entonces,
muchas veces se está trabajando, estamos hablando de usar un navegador y a lo mejor la sala está programada para hacer porque es una sala compartida y está programada para hacer un coronario, está haciendo una escopia con 15 frames por segundo cuando lo podía hacer con 3, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, estamos obsesionados por llevar al cero, pero hay cosas que se pueden hacer y que hay que hacerle, que hay que optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Sustratos complejos versus sustratos simples. También aquí yo creo que entra un poco también el tipo de equipo y de hospital y tal, ¿no? Obviamente, aquí tenéis una escopia de este lado, ¿no? De un caso de hace muchísimos años, un enfermo con 2 vías y que se hizo... Coño, he quitado esto, perdón. Que se hizo con catéteres por todos lados. Obviamente, ese procedimiento que es de... No sé si la escopia era del año 90 y tantos, ¿no? 2000 o por ahí. Nadie en su sano juicio haría un procedimiento así ahora, ¿no? Pero yo sigo pensando, bueno, pues que hacer una ablación del nodo con ceroscopia o con fluoroscopia, con navegación, pues no sé, es una cosa que no termino de ver los beneficios, ¿vale o no? Estamos de acuerdo que los sustratos complejos no entran en esto, eso está más claro que el agua. O sea, tampoco entiendo cómo se puede hacer una taquicardia ventricular sin navegación, es que no, en mi cabeza no cabe, ¿no? Pero creo que vuelvo otra vez a los grises, ¿no? Esa zona gris. Y lo mismo, ¿no? Pues hay una serie de situaciones en las que está claro que es evidente que la ceroscopia o la mínima escopia son imprescindibles, ¿no? En enfermos pues, gestantes, en niños, pues obviamente el abordaje con ceroscopia frente a la convencional tiene sentido, ¿no? Pero creo que lejos de anular el rayo, pues lo que hay que ponerlos en su sitio, y seguramente su sitio sea mucho más pequeño que era antes, ¿no? Con respecto a la flexibilidad, el soporte, la seguridad, bueno, pues hemos hablado de la seguridad. La seguridad, por supuesto, es importante y hemos dicho que no vamos a reducir en seguridad. Pero, por ejemplo, el otro día veíamos en una charla el uso del eco intracardíaco para reducir las complicaciones, y además eso es razonable y es sensato, ¿no? Reducir las complicaciones en el abordaje transectal. Y estos son los resultados que daban, ¿no? Entonces, la reducción que conseguían es la misma, por ejemplo, que está comunicada con todas las comas posibles de vida real frente a un ensayo clínico, ha comunicado el sesgo de comunicación, lo que queramos, ¿no? Pero la reducción que consiguen es la que está comunicada en el registro, ¿no? Y también en otros estudios, ¿no? Y muchas veces, pues, como vamos aquí, con respecto al eco transesofágico, porque eso estamos de acuerdo, pero el eco transesofágico no tiene el coste, porque ese será el punto que trataremos ahora, ¿no? El coste del eco intracardíaco. Si el eco intracardíaco fuese cero de coste, pues seguramente no estaríamos discutiendo aquí, ¿no? Y el eco transesofágico tiene, como bien has dicho, el beneficio de que te lo hace otro y el inconveniente de que te lo hace otro, porque lo que te da el eco intracardíaco es la libertad, la autonomía de hacerlo cuando tú quieres y como tú quieres, frente al eco transesofágico que requiere pues, en muchos sitios del servicio de imagen, de la unidad de imagen, que entre, que salga, entonces, pues, pero es verdad que está ahí, que es factible, ¿no? Y esta editorial me parece muy interesante, ¿no? Un punto central de todo esto y de la seguridad del laboratorio es el transectal, es un punto central, ¿no? Entonces dice, el transectal es un tema de tecnología, de entrenamiento o de ambas. Pues seguramente tenga que haber mucha la tecnología, pero seguramente también tengamos que poner el punto en el training, en las capacidades, y seguramente no se pueda comparar hospitales de muy alto volumen con hospitales de medio volumen, con hospitales de bajo volumen, operadores que en un hospital de alto volumen pues a lo mejor hacen menos procedimientos, frente a operadores en un hospital de medio volumen que hacen muchos más. Creo que eso es complejo, ¿no? Y que creo que no podemos apostar toda la seguridad del transectal a yo lo veo. Sí, yo lo veo, pero también hay más cosas. Entonces, el training y el conocimiento y eso está ahí también y es importante, ¿no? En nuestro servicio nosotros hacemos, por supuesto, hacemos escopia y hacemos también crío, ¿no? Y la realidad es que los tiempos de crío comparando los mismos sustratos, fea paroxística y tal, los tiempos de ablación con navegación han ido reduciéndose en el tiempo. Pero es que van parejos de la reducción del tiempo también en la crío. Y siempre la crío le gana por unos pocos minutos. Me parece ridículo pelear por minutos, pero llega un momento en que empieza uno a pelear por minutos, por tiempo en sala. El otro día también hablaban con las altas y tal. Es que si el celador tarda más un poco o tarda un poco menos. Es que estamos ya en ese nivel, ¿no? De discutir si el celador viene, si no viene. Pues 10 o 12 minutos más de una cosa. El tiempo de poner los parches, pues a lo mejor eso hace un cambio. Yo creo que es un cambio sutil, pero la realidad es que, y siendo honesto,
con la navegación, conforme vas cogiendo volumen de navegación y vas cogiendo una velocidad de crucero, nunca mejor dicho, los tiempos se van reduciendo, pero es que con la crío y con las técnicas convencionales también se reducen los tiempos. Entonces no podemos comparar el tiempo de una intranodal, de una chica que está empezando y que está asustada, con el de pues, personas que llevan 40 años haciendo o 30 años haciendo electrofisiología, ¿no? Otra cosa importante de la navegación, y leí en algún sitio que lo importante una de las cosas que te aportan los navegadores es la independencia del rayo. Sí, te aportan independencia del rayo, pero te dan dependencia de un soporte, al menos ahora. Esto obviamente no es absoluto, y si a lo mejor en el tiempo cambia el formato, cambia la forma o cambia lo que sea, esto es un pero, no es una razón de peso, esto es solamente un pero a la navegación, a la electrofisiología sin escopia. Es que si tú tienes una aceroscopia y no tienes un soporte, no puedes hacer. O sea, la dependencia o la independencia en los procedimientos, yo creo que es una cosa valorable y valorada. Y la navegación te obliga a depender de un tercero, al menos ahora, al menos en muchos sitios. Obviamente se están dando soluciones, el soporte remoto, en muchos sitios pues ya tienen becarios que son becarios de las empresas que están de la industria, que está dentro del equipo ya integrado, pero a fecha de hoy, al menos en mi área, el sistema no tiene reconocido ese papel, ese profesional, ese perfil de profesional en el hospital, y siempre son apaños de una forma, de otra, que a lo mejor dentro de X años pues tenemos ya ese papel, lo mismo que está el técnico de rayos, pues está el técnico de navegación y está en plantilla del hospital y es tan profesional del hospital como somos nosotros, pero a fecha de hoy no lo es, y es una realidad, ¿no? Y a mí, como me decía alguien el otro día, ¿no? Dice, el control remoto está muy bien, pero el que está en remoto no se puede tirar debajo de la mesa a ver si la fibra óptica se ha quincado, se ha parado, se ha quitado, ¿no? Y a fecha de hoy, a pesar de que eso está avanzando muchísimo, pero sigue siendo una realidad, ¿no? Que un canéter no se conecta, que la fibra se ha doblado, que no sé cuánto, que el mapa, que el enfermo ha tosido y se ha movido. Entonces, eso está ahí, ¿no? Y la necesidad de un soporte es una realidad. Y por último llega la parte más... Nunca pensé yo que iba a estar hablando de coste en una reunión de medicina, pero se ve que ha llegado el tema y que viene para quedarse, ¿no? Los costes son importantes. Entonces, creo que también es un pero, no es una realidad, porque verdaderamente, bueno, con el tiempo me imagino que esto se negociará, se hablará, los precios irán confluyendo y se conseguirá a lo mejor que esto ya sea solamente un pero. Yo he dicho que no voy a poner contra, voy a poner solamente peros, ¿no? Ablación de FA, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, pues aquí veis la tasa de ablaciones. No sé si tenemos que llegar a la tasa de ablaciones que se hacen en otros países de Europa, pero por comparar, una simple comparación, ¿vale? Alemania frente a... Obviamente cojo a Alemania porque es Alemania, ¿no? No voy a coger Grecia. Alemania hace 1000 procedimientos, no de ablación de FA, sino en general, publicado en el libro de la ERA, 1000 ablaciones por millón de habitantes. Nosotros hacemos 250, 270. Alemania tiene un gasto en sanidad de 4.400 euros al año y nosotros 1.800, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo se puede conseguir hacer 4 veces más con 4 veces menos. Entonces, si queremos llegar a eso, no sé cómo lo podemos hacer, no sé, es una simple pregunta, ¿no? Es una duda, ¿no? Entonces, en los procedimientos complejos para mí está abandonado, o sea, está claro que la navegación es imprescindible y no tiene sentido, ¿no? Y que hay que hacer la mínima escopia posible. Pero en ese pequeño grupo de procedimientos sencillos o convencionales de sustratos sencillos, a nosotros nos provoca un incremento el uso de ablación de un 25 o un 30%. También es negociable y también esos costes se están reduciendo y con el tiempo cada vez son menos y cada vez se aproxima más al coste normal. Y también lo han dicho, ¿no? Si en vez de usar todo el armamentario vas al uso mínimo de catéteres, lo que realmente necesitas, pues más se aproximará. Pero la realidad es que a fecha de hoy es un 25 o un 30% más caro. Entonces, no sé cómo se hila a llegar a hacer 4 veces más ablaciones, o si no 4, 2 veces más ablaciones con 4 veces menos o 3 veces menos presupuesto nacional en salud, que lo que nos toca a nosotros pues es la parte proporcional, ¿no? Entonces, esto no sé cómo se soluciona, la verdad. Y con respecto a la reducción también de radiación, ¿no? Que al fin y al cabo la charla se basaba en no tanto en la escopia cero como en la reducción de radiación, ¿no? Creo que lo que también hay que integrar pues son otras técnicas de imagen que también lo han comentado, ¿no? Que es integrar otras técnicas que reducen la cantidad de escopia que se precisa, ¿no? Sea lo que estés haciendo, si quieres reducir tiempo, si quieres reducir complicaciones, quieres ser más eficaz, quieres llegar más al sitio, tienes que integrar. Entonces también creo, obviamente los equipos que hacen escopia cero, esto lo tienen absolutamente integrado,
porque es parte del día a día, ¿no? Pero el que se plantea una escopia cero, bueno, que se lo tiene que plantear, pero también tiene que plantearse pues integrar la resonancia, integrar el TAC en los sustratos en los que merezca la pena y valorar esas herramientas, ¿no? Tanto, bueno, pues la reso en la TV, en la ablación, el TAC. Un minuto, por favor. Sí, estamos acabando ya. Y bueno, el resumen es ese, ¿no? En la Lara hay que reducir, por supuesto, las copias, la diferencia entre el convencional frente a la ceroscopia, frente a la baja escopia, los sustratos, complejos o simples, ¿vale? La flexibilidad, que es importante, ¿vale? Y que al final todo se centra en seguridad, efectividad y coste. Y para eso lo que hay que tener siempre en mente yo creo que es la flexibilidad. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena porque las dos sesiones han sido contundentes, cada uno defendiendo un lado, una cara de la moneda. Y bueno, del público, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Alguien se anima? Creo que vamos a una votación a ver quién no hace escopia. Vale, ahí hay una pregunta y por mientras vamos a esa pregunta, ¿quién de aquí de la sala, me pregunta el compañero aquí que hagamos la pregunta de quién no hace escopia? ¿Quién hace procedimientos sin escopia? Ya sea ablaciones simples, complejas, que levante la mano. Bueno, un número que tampoco está mal, para los pocos que somos. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por las charlas a los dos. Mi nombre es Inmaculada Sánchez, soy cardióloga pediátrica y hago la electrofisiología infantil en el Ramón y Cajal. Y nosotros en los niños, en sustratos fáciles y difíciles, has puesto un artículo que ponía ahí cardiología pediátrica sin decir ningún sustrato, que sí que se haría con ceroescopia. Me imagino que los excluís. En mi caso es que es mi población, toda mi población es esa, y no tenemos ninguna duda, y aparte de los motivos que ha explicado él con tanta claridad, yo creo que ha faltado uno, y es la propia persona. En mi hospital empezamos a hacer ceroescopia porque yo estaba embarazada, y cada vez hay más mujeres en la sala, y eso es una cosa a tener en cuenta, es la edad fértil y el desarrollo profesional del profesional en este caso, o sea que eso me parece otro motivo importante. Con respecto al eco, que has pasado un poco más por encima, me gustaría saber en concreto en la población pediátrica en qué sustratos o en qué momentos lo utilizarías, porque eso sí que le veo algún contra más de los que habéis dicho. En concreto, en nuestro caso, los accesos vasculares, es meter otro acceso vascular que no es pequeño, añadido, y que no hay ningún cardiólogo pediátrico, aunque haga electrofisiología, que no sepa hacer un eco transesofágico para hacer el transeptal, con lo cual probablemente mi visión está sesgada. ¿Nosotros quién lo hace? Nosotros mismos. Uno está haciendo el eco transesofágico y el otro está haciendo el transeptal. Pero me gustaría saber, quitando el transeptal, ¿en qué momentos decidirías utilizar un eco endovascular? Nosotros, la verdad es que utilizamos el eco intracardíaco para todos los procedimientos complejos. Entonces, yo diría que para los pediátricos, si tienes foramen o si el procedimiento es derecho, yo creo que no es necesario utilizar un eco intracardíaco. Otra cosa es que tengas que hacer un transeptal, que como bien dices, si tienes disponibilidad para tener un ecografista o una persona que te haga la ecografía transesofágica, está muy bien porque te despreocupas y te cubre esa parte. Pero eso implica tener al paciente dormido, que entiendo que en vuestro caso siempre lo es, en el nuestro no siempre lo es, y entonces la tolerabilidad del eco transesofágico es mucho peor. Se puede hacer con un poquito de sedación, pero es verdad que tiene que ser algo muy corto en el tiempo. Y después lo utilizamos nosotros mucho para las taquicardias ventriculares, porque hay cosas como los músculos papilares que no podemos ver bien, y a la hora de ver el apoyo que tienes con el catéter es súper útil tener el eco intracardíaco, que esto también para los pacientes pediátricos pues no es tan aplicable porque no sueles tener taquicardias ventriculares, ¿no? O no es un sustrato tan habitual como en adultos. Entonces yo diría eso, que si tienes en adultos, si tienen foramen, si no es una taquicardia ventricular y si es algo derecho, yo creo que no es necesario utilizar el eco. Entonces, con respecto a lo que decías, y así le doy una réplica a Francisco, estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor he pasado un poco por encima por ello, pero tienes toda la razón. Decía Francisco que que la diferencia no era tan grande entre hacer ablación con mínima escopia y ablación sin escopia, ¿no? Y yo entiendo que eso, desde el punto de vista del paciente, es real. Pero la diferencia entre hacer mínima escopia y ceroescopia es el plomo.
O sea, es dar el paso a no ponerte plomo y, como decía la compañera, a trabajar con seguridad y sin miedo a que pase nada en una época en la que no te apetece radiarte ni poco, ni mucho, ni un pelín, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que el paso de ceroscopia o minimoscopia a ceroscopia es la que implica el aumento de gasto en general, pero es verdad que te quitas el plomo por completo, y eso en cuanto a la forma de trabajar, al cansancio que tienes al final del día, etcétera, es una ventaja importantísima para el profesional. Una pregunta, ¿hay otra sala, aparte de la que estáis planteando, que tenga cero, que se vaya a plantear? Yo creo que es la primera sala que se plantea sin arco, ¿no? Sin radio. O sea, la pregunta es si hay alguna. Que yo conozca, no. Eso, yo conozca, no. O sea, hay equipos que trabajan sin escopia de forma parcial, de vez en cuando en sala que, digamos, que son multiusos. Pero una sala dedicada exclusivamente para electrofisiología, en la que no haya previsión de tener rayos X, yo que conozca, no. Yo creo que eso va a ser la clave, ¿no? Que nos deis esos datos una vez que estéis trabajando con eso, ¿no? Nosotros encantados de venir el año que viene para que paséis la nota a los organizadores. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí. Sí, yo soy José Miguel Lozano, trabajo en el Clínico de Granada y tengo la suerte de compartir trabajo día a día con el doctor Jacoman. Y aprovechando que lo tenemos aquí, me gustaría incidir sobre algo que yo creo que es poco cuantificable, no es tangible, que es el salto conceptual que significa trabajar con la integración de la anatomía en los sustratos electrofisiológicos, ¿no? En ese sentido me gustaría también que Sebastián expusiera su opinión, si pensáis que eso, que ahora mismo, como digo, es poco cuantificable, realmente es un salto cualitativo al que nosotros tenemos que tender, ¿no? Yo lo que he comentado un poco en la charla, yo creo que nos hemos mal acostumbrado a ver las cosas a medias, ¿no? Durante muchos años hemos estado trabajando. Claro, esto se ve muy bien cuando llega un residente nuevo a la sala de electrofisiología, ¿no? Que lo primero que siempre dice, ¿por qué sabes que estás en el istmo?, ¿no? O sea, ellos no entienden qué es lo que están viendo porque nosotros nos hemos acostumbrado a ver pocas cosas, pero orientarnos muy bien con mínima información. El paso de trabajar sobre sustratos o sobre anatomías completas, tridimensionales, en las que hay no solo información anatómica, sino información funcional, te ayuda sobre todo, yo creo, a ser mucho más preciso. Es decir, no vas a ojo cubriendo una zona amplia para que en algún momento pases por el punto en el que quieras, ¿no? El ejemplo lo ponían en intranodal, ¿no? En intranodal, la vía lenta, nosotros la localizamos por referencias anatómicas y muchas veces vas probando hasta que encuentras el sitio bueno, pero esto es una forma de ir directamente al punto que te interesa. Entonces yo creo que optimiza mucho el trabajo y nos ayuda a utilizar mucha menos radiofrecuencia que antes. Yo creo, bueno, quería felicitar a los dos por la charla. Es verdad que los dos habéis estado muy brillantes en cada punto de vista. Bueno, yo creo que lo habéis dado la clave ambos en que uno, evidentemente, defendemos la seguridad del paciente y la nuestra, ¿no? Evidentemente, y el otro es el coste. Es inevitable que tenemos que hacer partícipe a nuestros jefes de servicio, a nuestros gerentes, de que esto no es el futuro, como tú has dicho. No me ha gustado que haya dicho al final, es el futuro, no, es el presente. Diremos que ya en cualquier laboratorio, en nuestro laboratorio, entramos generalmente ya sin plomo. Entonces, bueno, si es necesario. Y en la mayoría de ocasiones, en casi la mayoría de los sustratos, no usamos la escopia, excepto en el transeptal. El transeptal es verdad que seguimos, porque yo creo que todavía no hay herramientas suficientes, me ha hecho gracia los cocodrilos que hacéis, para tener herramientas suficientes para hacer un transeptal completamente seguro, en la mayoría. No digo yo que esto es, al fin y al cabo, tener quizás más herramientas, quizás tener más soporte, tenemos a favor el eco intravascular, que quizás es más cómodo, pero más caro, el eco transesofágico es más incómodo, pero más factible. Pero muchas veces, a pesar de eso, de tenerlo, por lo menos yo que utilizamos el transesofágico, utilizamos la mínima escopia para el transeptal, pero un poquito de escopia la usamos. Yo creo que, estoy convencido que el futuro va a ser que esto vaya evolucionando y que posiblemente tengamos herramientas suficientes para hacer cualquier procedimiento, incluso los transeptales, con navegación, ¿no? Y esto yo creo que no es el futuro, sino que es un presente a corto tiempo. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de entrar sin miedo. Yo que me he creado, yo que me he formado con la escopia, para mí entrar a una sala con el mapeo es muchísimo más fácil.
Es muchísimo más fácil, tiene mucha más información. Digamos que lo ves todo en 2 proyecciones, tridimensional, por lo cual, para todos los que nos hemos formado en Scopia, no queremos Scopia, queremos funcionar sin Scopia, por lo cual yo creo que es muy positivo que tengamos esa forma de pensar, ¿no? Bueno, y respecto a la pregunta del compañero, bueno, de mi jefe, yo creo que aquí, bueno, es una cosa casi cultural, ¿no? Un cambio conceptual importante. En Estados Unidos, en muchos sitios, por razones legales, se mete el eco intracardíaco, la ecografía intracardíaca, porque está clarísimo que puedes ver el corazón en tiempo real, ¿no? Y está en todo momento monitorizando las estructuras cardíacas. Pero, bueno, quería, desde el punto de vista de efectividad, realmente yo creo que aquí hay un cambio conceptual de realmente conocer la anatomía y realmente conocer el eco intracardíaco para saber la potencia que tiene, ¿no? Tiene una potencia que es inmesurable desde el punto de vista... Se enfrenta a la electrofisiología de otra forma. Es difícil transmitirlo hasta que uno no lo ve, ¿no? Pero es como, yo diría que todos nos formamos con el rayo. Yo me formé con el rayo inicialmente y me parecía un poco al comienzo solamente para los casos exclusivos usar el navegador, y creo que actualmente, como decía el compañero, él no concibe hacer un sustrato complejo sin navegador. Pero eso probablemente a un electrofisiólogo de años atrás el navegador no se lo hubiera planteado porque no conocía la potencia que tenía esa herramienta. Yo creo que con la ecografía intracardíaca es lo mismo. Creo que en verdad la ecografía transesofágica tiene una desventaja muy grande con respecto a la intracardíaca, y no es ni siquiera que haya que meter el ecógrafo por dentro al paciente, es decir, ir por el intravascular y manejarlo uno. Yo creo que la gran desventaja del eco transesofágico es que la maneja otra persona. La gracia es que es decir, cuando tú manejas el eco intracardíaco y tú sabes para dónde va la sonda y qué es lo que tú estás mirando, no le estás pidiendo al operador que sabe de imagen más que tú en principio, sino que tú tienes que saber más de imagen que el que está haciendo el examen de imagen intracardíaco. Es decir, un electrofisiólogo que realmente maneja el intracardíaco, en principio yo creo que llega a saber más anatomía, o igual o más anatomía, por lo menos dirigir a la electrofisiología que un electrofisiólogo, perdón, que un médico que se dedica a la imagen, un cardiólogo que se dedica a la imagen cardíaca. Y lo digo porque realmente el eco intracardíaco pasa a ser una linterna que te permite hacer la transeptal se hace sin ningún problema, sin rayo, con ecografía intracardíaca dirigido. Y yo diría que es más seguro incluso que alguien te dirija, que alguien con eco transesofágico te dirija la punción, porque realmente tú tienes el control absoluto y la aprehensión de la anatomía para poder pasar por la fosa oval. Y luego, para terminar, porque tampoco quiero marearlos con esto, yo creo que un punto importante es cambiar, es decir, no pensar que es un gasto adicional el eco intracardíaco, evidentemente para casos que son simples, que se puede ir solamente con navegador, e incluso la gente que no tenga disponibilidad del navegador 100% para todos los casos, quizás una ablación simple haya que sacrificar y hacerlo con rayo. Pero el rayo creo que tiene que ir en retirada, porque nos hace ser menos precisos, que claramente el rayo te hace menos preciso, te expone a años de radiación, aunque sean poca radiación, pero son muchos años que estamos, la gente que está pinchando todos los días, son muchos años expuestos a la radiación. Y como último punto, creo que además de hacernos menos precisos, menos radiación, luego son muchos años de llevar el plomo encima, y eso a la gente que realmente pincha todos los días, el plomo empieza a dar la cara después de unos años. Es decir, pasan los años y a los 50, 55 años, una persona que se pone plomo todos los días lo siente y empiezan a tener problemas seguros osteomusculares. Vamos, eso es la regla prácticamente, todos se quejan, ¿no? Los hemodinamistas especialmente. Y te quería hacer una pregunta para terminar con respecto a la crioablación, porque la crioablación es, podríamos decir que es todo lo contrario, porque ahí no tienes navegador, no es una técnica que por excelencia siempre ha sido de rayo y utiliza contraste, es decir, la seroscopia. Y quería saber principalmente del que pusiste del año 2023, de esa publicación, si podías hablar un poquito cómo ellos enfrentan la crioablación o cómo se gestionó ese estudio. O sea, en ese estudio se hace solo con eco intracardíaco. Se puede también hacer crioablación con eco intracardíaco soportada con navegador, pero ya ahí sí que le metes un incremento de... Pero ellos pasaban el ecógrafo al lado izquierdo, es decir, pasaban la sonda al lado izquierdo. No.
Es que me cuesta masticarlo, es decir, me cuesta masticar que puedan hacer seroscopia, crioseroscopia sin navegador, de apoyo navegador, solamente con el eco intracardíaco del lado derecho. Con el eco intracardíaco del lado derecho, dependiendo de la proyección, pues sí que puedes ver muy bien el sostén de las venas pulmonares. Y ves muy bien el balón, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero nosotros, o sea, ahí en el artículo describen con Doppler color, que es verdad que se ve muy bien, pero dependiendo del aparato, el Doppler hay a veces que magnifica y es mucho más útil la inyección de suero. Sí, El burbujeo que ves, además te marca muy bien la zona por la que tienes la fuga. Y como tú dices, cuando utilizas el eco intracardíaco, tú sabes hacia dónde estás mirando dentro de la vena para saber cómo tienes que cambiar el apoyo del balón. Pero es verdad que desde el lado derecho se pueden ver las 4 venas pulmonares casi siempre. Algún caso puede ser complejo con una anatomía rara, pero se puede ver con el eco intracardíaco. Sí, lo digo más que nada porque realmente la ventana que tú tienes del lado izquierdo, de la aurícula izquierda, depende mucho del tipo de fosa oval que tengas. Y cuando tienes septos linfopatosos que no son menores, es decir, que hay pacientes que no tienen esas fosas ovales grandes, ya estamos casi justo de tiempo, ahí la ventana es bastante más complicada. Entonces, si no pasa el eco intracardíaco al lado izquierdo, me cuesta masticar me cuesta porque lo hago. Es decir, nosotros hacemos seroscopia, crioblación, estamos ya con un registro de 30 pacientes, tenemos 30 pacientes metidos en un registro, pero hacemos más, lo que pasa es que solamente estamos metiendo una casa comercial específica, por razones de poder hacer después la comparativa de las temperaturas, etcétera. Y realmente si no pasas al lado, si no pasas el ICE, el eco intracardíaco al lado izquierdo, estás ciego. Pues, ya te digo, nosotros lo hacemos desde el lado derecho, tenemos más experiencia con el Heliostar, con el balón de radiofrecuencia, y la verdad es que lo solemos ver bien desde el lado derecho. Claro, evidentemente cuando estás dentro de la cavidad estás más cerca de lo que quieres ver, pero desde el lado derecho lo vemos bien. Vale, perfecto. Qué bueno saberlo, eso sería interesante compartir experiencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta pendiente? ¿Algo en el tintero? Bueno, agradecerle aquí a los dos ponentes, que creo que han sido muy buenas las ambas presentaciones, extraordinarios, y al compañero aquí también. Gracias.